estas son 2 sesiones particulares en las cuales en esta reunión Alejandro nos va a asistir para conocer aspectos vinculados a las lecciones que podemos aprender de los deportes de contacto, y la semana que viene nos va a acompañar un coronel que está entrenando a las Fuerzas Especiales de Serbia, y es uno de los especialistas mundiales en Krav Maga, desde Belgrado, Serbia. Se llama Avi Nardia. Así que en el día de hoy vamos a contar con la ayuda y la asistencia de Alejandro. José María Alejandro de Villademoros, o Alejandro Yaya, para simplificar, es especialista en full contact y kickboxing, campeón argentino, miembro de la Asociación Argentina de Kickboxing y Full Contact. Es afiliado de la AWACO, que es la Asociación Mundial de Kickboxing, y entrena desde el año 1985, ha entrenado diversos campeones en el área de boxeo, de taekwondo, y actualmente forma a figuras en el ámbito del kickboxing y del full contact en el ámbito sudamericano. Así que, Alejandro, muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, y te damos la bienvenida. Muchas gracias a todos, disculpen la demora, y gracias por la presentación, Gabriel, y le agradezco la presencia a todos que estén escuchando este pequeño grano de arena que les voy a relatar. Yo me desempeñé siempre en el full contact y en el kickboxing, y le voy a hacer una breve referencia de los 2 estilos de combate, y también las similitudes que tienen estos estilos de combate, a pesar de que parezcan diferentes entre sí. El full contact se creó en 1974 en Los Ángeles, en Estados Unidos. Lo creó Mike Anderson, que era un cuarto dan de taekwondo, que tuvo la brillante idea de establecer un nuevo sistema de combate combinado, porque eso es lo que es un sistema de combate combinado, full contact, que en sí, al principio el nombre de full contact no tuvo la recepción esperada, y entonces le agregaron un vocablo en japonés que se denominó karate full contact, que se conoce en forma mundial como el karate profesional, o el karate americano, o el kickboxing americano. Este promotor y también maestro de artes marciales, que era Mike Anderson, vino a llenar, por varias quejas, como él se dedicaba a hacer este tipo de campeonatos y shows deportivos, hablando con los demás practicantes de artes marciales tradicionales, vino a llenar un vacío que supuestamente había en esa época en cuanto a la mezquindad que los competidores sentían en cuanto a la definición de las peleas. Por ejemplo, que había diferencias, como el sistema era a un punto en esa época, ellos buscaban o pensaban que era injusto que sea solamente a un punto y termine la pelea, o a un punto que ganarían, seguramente que tendrían la mejor técnica en ese momento y la mayor velocidad, no así la mayor resistencia o la continuidad de golpe. Entonces buscan un sistema deportivo o una reglamentación que la pudieran haber sacado del Muay Thai, porque el Muay Thai en esa época existía, o la pudieran haber sacado del kickboxing, porque el kickboxing también existía. El kickboxing es un poco más antiguo que el full contact, porque el full contact es de 1974, el kickboxing es de 1955, y algunos dicen 1960, pero realmente es 1955, que también tiene una forma de inicio muy parecida, porque también nace de un promotor, nada más que con la ayuda de un maestro de Kenpo Karate Do, que era Tatsuo Yamaha. ¿Qué pasa con el full contact? El full contact cambia los reglamentos de las artes marciales tradicionales. No muy al principio, le cuesta arrancar solo, parecía que iba a ser condenado al fracaso, porque realmente parecían unas peleas de perro o unas competencias desordenadas, por decirlo así, y tratan de formar un reglamento mucho más competitivo, y lo logran por medio de
de imitar el reglamento del boxeo con algunos otros condimentos. ¿Por qué digo algunos otros condimentos? Porque obviamente que el full contact es de miembro superior el boxeo inglés, más todos los bloqueos de karate o que pueden existir en taekwondo, las fintas o la cintura, con mucho cuidado, porque como con mano y pierna, si vos subiste la mano, con la cintura te metieron una circular o un doble y se acabó la pelea, sumado al revés con giro, o al golpe de revés, y después usan la parte de las piernas, todas las patadas más efectivas de las piernas. Usan las patadas más penetrantes del karate, las patadas percutantes del taekwondo, y todo tipo de estilo de patadas. Obviamente con una reglamentación especial, buscaron que las peleas se definan de una manera más contundente. O sea, por medio del knockout, generalmente, pero realmente han imitado en cierta forma, digo porque hay algunos condimentos que ahora lo voy a pasar a explicar, que lo diferencian al boxeo, porque la definición es por knockout, también puede ser por knockout técnico, puede ser por abandono, puede ser por descalificación, por un golpe irregular, y ahí vienen los condimentos que yo establecí o me di cuenta, que era justamente el tema de la descalificación por falta de patada. O sea, en un torneo de full contact, sea amateur o sea profesional, cambia bastante por el tema de la cantidad de rounds, la experiencia y las protecciones. El tema de no patear las patadas correspondientes en cada round te puede llevar a una descalificación. Eso es justamente para desalentar el pugilismo. Ahora, como voy a contar con la historia mundial de full contact, una vez que fue exitoso, que cambiaron el vocablo de full contact a karate full contact, ahí se hizo un boom. Incluso todos los artistas marciales, casi todos los artistas marciales de renombre, se empezaron a enfocar y a prestar atención a ese tipo de competencia. Entre ellos, Bill Wallace, David Becheturquides, un español que no es Dominic Valera, un séptimo dan de karate exquisito de artes marciales, con unos movimientos espectaculares, Johnny Lewis, Chuck Norris. Entonces hicieron una selección de full contactistas, como se dice el nombre, porque el kickboxer por un lado, que se dice el practicante de kickboxing, y full contactista, al nombre que practica full contact. Los full contactistas de esa época hicieron un circuito por todo Estados Unidos, donde compitieron con todos los que pudieron y los que se presentaron para competir en ese tipo o en ese reglamento marcial, y obviamente descollaron, tuvieron resultados notables y ganaron siempre por. Esa misma selección de full contactistas se va a diseminar, digamos, este deporte marcial a Europa. Y en Europa tiene también una muy buena representación. Obviamente que pelearon con todos los que pudieron y con todos los que desafiaron el sistema de combate, ganando también por nocaut y por abandono muchas veces, y también en formas de collante. Fue un éxito rotundo, de tal manera que se diseminó por Canadá, por la parte de Francia, Holanda, también, obviamente que todo desde las Américas, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, y también que por el medio de los maestros que tuvieron Argentina, hubo maestros que también se encargaron de diseminar ese deporte. Al principio fue sobre todo por los maestros tradicionales de arte marcial, fue rechazado, y después con el tiempo digamos que se fue ayornando y fue un poco más aceptado. A muchos practicantes de la época incluso fueron expulsados de su disciplina, y bueno, por el hecho de que no estaba bien visto practicar ese tipo de combate más. Así todo eso más o menos, quería decirles que se crea la PKA, que es la Asociación de Karate Profesional de Full Contact, y donde obviamente Benny Becheturquides fue uno de los grandes, igual que Bill Wallace, contendientes. Después estaba donde Dragon Wilson, un montón de competidores que hubo y que a veces se ven, son dobles de película, participan dando clases todavía en Estados Unidos.
Después de haber creado la PKA, se crea otra organización porque estos mismos competidores de full contact se quieren meter en lo que es el kickboxing, que la diferencia del full contact americano y el kickboxing japonés justamente es la diferencia, son las patadas low kick, que son esas patadas que se aplican con el empeine o con la tibia en la parte interna o externa de los músculos, y tiene un poco más de rigurosidad a lo mejor el combate que el del full contact. Full contact no se permite patear de la cintura para abajo, no se permite patear de la espalda, y tiene un montón de reglamentaciones estipuladas que son parecidas al boxeo del torso superior. Del torso inferior se puede barrer, siempre y cuando la técnica se barre cuando las dos piernas están apoyadas, o sea, si el otro que está pateando una circular, vos tapás la circular, vos no podés barrer de la pierna que está digamos, apoyada, tienen que estar las dos apoyadas, no se barre con la pierna del aire. Sí, pasa eso en kickboxing. En kickboxing sí se puede barrer, es una técnica válida. En full contact no, en full contact tiene que haber una combinación de técnicas para que eso sea válido. Ahora pasamos a lo que yo les contaba, que esos full contactistas crean una asociación especial, que es la organización de karate y kickboxing mundial, para poder ir a pelear con los competidores en Europa. Bueno, uno de lo que creó eso fue el hermano de Benny Urquide, de Benny Urquide, y la mujer de Benny. Hicieron esa otra asociación, que es donde se divide, digamos, para poder ir a pelear a Europa. ¿Qué pasa con el kickboxing? El kickboxing también fue creado por un promotor que era Osamu Noguchi. Osamu Noguchi era el hijo de un peso pesado de boxeo que era muy bueno. Él practicaba boxeo, se lesionó la espalda, no pudo más practicar ese bello deporte, y lo único que pudo hacer es dedicarse a la promoción de ese tipo. Osamu Noguchi, junto con un maestro que ya lo había nombrado antes, el maestro creador de Kenpo Karate Do, Tatsuo Yamada, empiezan a pensar que lo interesante que sería si esta disciplina de karate se empieza a enfrentar con otras disciplinas como por ejemplo el Muay Thai. Osamu Noguchi viaja a Tailandia, ahí conoce un profesor de Muay Thai que era Naron Siri, y ahí concuerdan en hacer una serie de peleas estipuladas justamente con los contendientes japoneses del maestro Mattatsu Oyama. Uno de sus alumnos era Kenshi Kurosaki, un gran alumno, y después fue un gran competidor también en la disciplina de kickboxing. Hacen las primeras peleas donde los japoneses ganan las dos primeras peleas y pierde uno de los japoneses por un codazo descendente y le ganan la pelea. ¿Qué pasa? Ahí Osamu Noguchi, junto con el alumno que había perdido, que era Kenshi Kurosaki, empiezan a pensar en un reglamento donde iguale ese poder de fuego y que haga una pelea en un campo neutral, donde las dos disciplinas se puedan competir y se puedan lucir, y puedan también tener los golpes que yo buscaba, que sean más penetrantes o que recibir las patadas más percutantes, pero que sea en una paridad. Lo hacen en 1960, antes también lo trataron de hacer y le cambiaron el nombre era de Karate Boxing, y no resultó. Al no resultar, ¿qué hicieron? Hicieron al revés que en el full contact. El full contact, ¿se acuerdan que yo le dije que habían agregado un vocablo que era karate full contact, el vocablo japonés? Acá lo que hicieron, un nombre directamente norteamericano o americano, que era kickboxing. Al adecuar a ese nombre tuvo un éxito rotundo, de tal manera que hubo grandes competidores de kickboxing. Obviamente que también hubo grandes competidores americanos, pero por ejemplo, en Japón había un competidor que era casi imbatible, que era Tadashi Sawamura, que se retiró en el 90-93, y después empezaron a ver como el ídolo se había retirado, empezaron a buscar otros sistemas de combate para
porque bajaron el interés de esa persona que iban a ver. A su vez, las entidades de kickboxing están muy diseminadas, hay un montón de entidades, hay unas más serias como la UACO, pero hay infinidad de entidades, infinidad de campeones, infinidad de competidores. Siempre uno busca nombrar a la que a uno le parece que es más seria, pero es una cuestión de gusto. También lo mismo de los estilos. Los estilos cambian con su profesor. O sea, como decimos nosotros acá, cada maestro con su librito. Vas a tener un montón de competidores que les guste más patear, ahí va a tener más competidores patear y combinar con las manos, y hay competidores que les gusta achicar la distancia y trabajar el contragolpe. Ahí vas a tener de todo en lo que es el full contact. Volviendo al kickboxing, el kickboxing tuvo grandes practicantes, sobre todo el kickboxing holandés, la Jean Plas, después tenés Patrick Lisson en Francia, otros grandes competidores que fue de la mano de todo este andar que tuvo el kickboxing en su tiempo. Qué casualidad, las dos deportes de contacto tuvieron sí o sí la influencia de las artes marciales tradicionales. A su vez, obviamente, también la influencia de promotores, por decir así, donde trataban de buscar un reglamento que sea sumamente vistoso y obviamente puedan contribuir a ese tipo de combates y espectáculos. Eso fue más o menos una mesita de lo que es el full contact y el kickboxing. Después, a nivel argentino, kickboxing fue introducido por el maestro Lazo Buglioli, que era un maestro de karate, que tuvo primero en forma resistida y después tuvo la intención y la voluntad de traer ese sistema de combate a la Argentina. En 1976, ya para mediados de 78, 79 se crea la Asociación Argentina de Full Contact. Después se crea la Asociación de Full Contact entre medio del 79 y el 88 se crea la Asociación Argentina de Full Competitivo y después se crea y Muay Thai, porque también ellos empezaron también con ese tipo de sistema, aunque no era muy conocido y tampoco muy practicado, pero sí, obviamente que no sabía Full Contact, no se pasaba, no sabía de Full Contact, no se pasaba de hecho al kickboxing, y era como un tema de evolución. Ahora después vamos a hablar de todo el tema de cómo fue evolucionando el tema de los sistemas de este tipo de combate, porque hoy por hoy pareciera como que el kickboxing absorbió todos los sistemas, por ejemplo el semi-contact, light contact, full contact, después viene el kickboxing, y después viene el K1, y después toda esa gama de deportes de contacto son nada más que formas de llegar a ir, digamos, librando técnica. Por ejemplo, el semi-contact es como el full contact, pero con el sistema de marcación. El light contact es como el full contact, nada más que se pega mucho menos y es sumamente mucho más atenuado el tema de los golpes. Sería como si fuera el boxeo y los profesional y el boxeo olímpico. ¿No? El boxeo olímpico se cuida más y por puntos. Y el full contact no, el full contact se busca el knockout si se puede, y si no, bueno, ganar por punto o ganar por descalificación o por lo que sea, pero en lo que se busca justamente es más penetración en el medio. En el kickboxing, lo mismo, se busca lo mismo que en el full contact, nada más que se usan las patadas bajas, sobre todo en las low kick, y en el K1 es una liberación de técnica, porque ¿se acuerdan que yo le conté que en la historia del kickboxing y los enfrentamientos con el karate lo que se buscaba era una paridad? Bueno, ahora la paridad va desapareciendo, porque van en el K1 buscan meter técnicas más de Muay Thai que de las otras artes marciales. Por ejemplo, buscan justamente que buscan generalmente que el tema de las rodillas en forma frontal, en forma de circular de la rodilla, y justamente las retenciones
del contendiente por medio del cuello para poder hacer las combinaciones y para poder hacerlo. La misma definición que en el boxeo. Knockout, knockout técnico, abandono y descalificación. Por eso yo digo que hay una evolución de todo este tipo de arte marcial. Hoy por hoy después se va a la evolución de las artes marciales mixtas. Porque va a ver que hay un montón de artes marciales mixtas, hay un montón de practicantes de karate, un montón de practicantes de kickboxing. Y hoy lo que antes era vistoso, que era la pelea definida del piso, hoy vuelve a ser vistoso lo que son las peleas definidas desde arriba. Eso es lo que tiene de interesante esta, digamos, evolución de las artes marciales, deportes marciales o deportes de contacto, como el full contact y el tiro. Volviendo a Argentina, ¿Me permitís una pregunta? Sí, sí. ¿Me permitís una pregunta para que sea más conducente para mí? Por ejemplo, vos como instructor de este tipo de disciplinas, ¿cómo haces para convenir? Yo te pregunto esto porque mi suegro fue boxeador durante 10, 15 años, con 101 peleas de arriba de hombre. Ahora siempre mi pregunta se deriva o se plantea, ¿cómo haces vos como instructor para detectar que una persona que recibe esa instrucción no va a trascender lo que es el espíritu de un lugar para que se transforme en un crimen fuera de el dojo o el lugar de práctica? Muy claro, Ale. Es una excelente pregunta, Sensei. ¿Cómo uno hace para que el practicante no transformarlo en una herramienta para el mal? Justamente por medio de la disciplina, del autocontrol, de transmitirle bondad y justamente de disciplinarlo de determinada manera para que no utilice ese tipo de deporte marcial o de combinación para el... Nosotros muchas veces, en cuanto a la enseñanza, enseñamos a jóvenes, enseñamos a adultos, y a los niños tenemos mucho, pero mucho cuidado por el hecho de que ellos lo toman como un juego, y esto no es un juego. Estos deportes son armas, es un arma que, ojo a quién le enseñás, ojo a quién le transmitís, por eso se elige mucho al practicante cuando viene a entrenar, no es solamente que pague una cuota y nosotros le damos clase. Vos venís, pagás la cuota, empezás a hacer bolsa, empezás a hacer cinta, empezás a hacer la parte de la gimnasia, abdominales, lumbares, el cielo-tierra y pegar a la bolsa, pero de ahí a que te pongas los guantes y hagas guantes y empecemos con el tema, tiene que pasar por la parte disciplinaria, que la parte disciplinaria es muy importante, porque si no tenés una disciplina férrea, donde vos le transmitís a la persona un determinado honor, por decirlo así, porque tiene que ser persona de honor, obviamente también pacíficas, buscamos que sean pacíficos, de última si tienen ganas de descargarse, que lo hagan arriba de un ring, no en la calle. Esto no es, sirve como defensa personal, magnífico, pero defensa personal, defensa, no ataque. Lo mismo con el tema tratamos de, nosotros le transmitimos conocimiento, le transmitimos sumamente experiencias también, pero sobre todo nos fijamos en la actitud del practicante. Si nosotros vemos que un practicante no tiene buena actitud, no practica más con nosotros. Así de sencillo. Por el hecho de que no, yo no vivo de full contact, ni de kickboxing, di clase toda mi vida de full contact, de kickboxing. Fue una herramienta que me abrió muchísimas puertas. Yo pienso que también por la forma de que uno lo ha practicado y con la pasión, y sobre todo por los ideales y las ideas que uno tiene. Yo pienso que la experiencia y el conocimiento siempre van a sumar, pero lo que va a multiplicar es el honor, la bondad y la humildad. Si no tenés esas tres características, no vas a multiplicar nunca. Va a ser un buen artista marcial que va a tener conocimiento y experiencia, pero no va a tener las claves para la práctica de arte marcial es justamente ser la persona. No sé si más o menos... Te redondeo la pregunta, Ale, te la redondeo. Sí. Y te pido que
que me tengas paciencia porque estoy tratando de conocer cómo funciona. En el círculo de profesores entre ustedes existe un término que es la humanización de la disciplina. Es decir, la no trascendencia fuera de lo que son un orden determinado y un lugar determinado, que a veces no está planteado por un sistema geográfico, sino por un sistema de personas con ética y con determinación. Se me quedó sin audio. Se ha cortado. Puedo aprovechar a la vuelta de Sensei para hacer un crimen fuera del doctor. ¿Ustedes tienen reuniones así entre los instructores? Sí. Yo tengo reuniones con los instructores de mi asociación y de mi federación. Desde el punto de vista que yo me pagué todos los estudios, dando clases de artes marciales, trabajé de guardaespaldas, nunca tuve ningún problema. O sea, he tenido problemas trabajando, pero no siempre partamos de la base de los principios del honor, la humildad y la bondad. Y siempre, como abogado, yo me dedico mucho al derecho penal también, le he trasladado y transmitido todas las consecuencias que pueden tener por un problema de esas características. Sobre todo que el estar federado y competir es un arma y está calificada. O sea que vas a una condena casi segura. Y que en ese momento uno se arruina la vida si comete, digamos, un exceso por el ego que uno puede tener y no lo puede saber manejar. Justamente el tema de la competencia, hay chicos que a veces están interesados en competir. La mejor competencia, nosotros le transmitimos que la mejor competencia es con uno mismo. La versión, hay que buscar la mejor versión de uno y la autosuperación. No, vamos a competir porque aquel me dijo esto, porque aquel me dijo lo otro. Eso se corta. Nosotros tratamos de bajar los decibeles, que el alumno, el practicante tenga humildad, y si está peleando todos los días de semana con nosotros en la clase, no le van a quedar ganas de quedarse afuera. Pero sí tenemos esas charlas, sí tenemos lo aconsejamos, tenemos un médico también que instructor con nosotros, que también le hablamos de la parte de medicina y cómo cuidarse. En los exámenes del cinturón negro se le enseña RCP, se le enseña un montón de cuestiones que a veces son ajenas al deporte, pero puede pasar que vos en una práctica metiste un golpe, por más que la persona estaba tenía cabezal y todo, lo noqueaste y tenés que sacar la situación de adelante. Y sobre todo, buscamos que que sea alguien bien intencionado, no malintencionado. Yo si lo veo con un perfil que es malintencionado, directamente lo expulso de la calle. Yo no quiero saber nada con este tipo de personas. Porque también los éxitos del profesor se van a medir por cómo vos le cambiás la vida a la persona, ellos te ven como un referente. Y justamente el referente tiene que marcarle el paso, tiene que marcar el camino, después cada uno busca su camino. Cada uno busca su camino y cada uno va a crecer por medio de su camino, y lo veo fantástico y maravilloso. Que no sea un producto solamente de lo que practica, sino que la persona busque su propio camino. Pero a veces es como usted dice, Sensei, es difícil, en las primeras clases es difícil, por eso en las primeras clases no va a ser guante, por más que venga de otra dice cinturón negro, yo me fijo bien la intención, ponete a entrenar a hacer esto, ponete a hacer foco, hacer gimnasia, y vos vas viendo y depurando, tratando de analizar el carácter de esa persona, y después, cuando vos lo largás a hacer combate, lo largás a hacer combate con cinturones que, digamos, tengan determinada experiencia para ver también la actitud. No le puedes poner con un cinturón blanco o un cinturón que recién empieza porque te lo puede lastimar si alguien lo ha intencionado. Pero volviendo al practicante, y la pregunta que usted me hace, Sensei, yo si lo veo con mala intención, yo lo expulso de la calle. Tenemos esas charlas, y las charlas que nosotros damos somos terminantes con esas cosas. Si el tipo se anda peleando en la calle o anda buscando problemas, no va a estar en mi academia porque yo lo voy a hacer. Esa es la realidad. Y esa es la pregunta que más o menos que usted me hacía. Escucha, no tiene habilitado el micrófono, así que si me permite, maestro, yo le voy a hacer una consulta, ¿sí?
usted hizo mención que tuvo la oportunidad de formar guardaespaldas y también de trabajar en esa profesión. Yo que le quería consultar desde el absoluto desconocimiento de qué significa la tarea de ser guardaespaldas, y también, si me permite, desde algún prejuicio, porque uno el vínculo que tiene con el guardaespaldas es ver en televisión los desastres que ocurren después en la puerta de los boliches bailables. ¿En qué consiste ese trabajo y cuál es el aporte que le da su conocimiento de deportes de contacto a la tarea y a la profesión de guardaespaldas? Muchas gracias. ¿Cómo no, Gabriel? Te voy a contestar de forma sencilla. El que trabaja de guardaespaldas y no se aguanta una trompada, no puede trabajar de guardaespaldas. O que no se aguante una bardeada de un chico, no puede trabajar de guardaespaldas. Hay muchos muchachos que laburan de guardaespaldas y también tiene que ver con el tema de la parte empresarial, que contrata a gente sin experiencia y sin la formación para poder, digamos, llevar una tarea así. El guardaespaldas yo hacía otro tipo de guardaespaldas, cuidaba a algunos políticos y cuidaba a algunos dirigentes de fútbol, cuidaba las canchas de fútbol, estaba de jefe de seguridad, en el Dakar, en un montón de grandes shows, por decirlo así. También cuidaba artistas. Muchas veces también armados, no solamente también. La cuestión es la templanza que tenga el personal de seguridad, por decirlo así, porque vos te referías a lo de los boliches que son personal de seguridad, los ACAP, como decimos. Nosotros hemos creado un sindicato acá de donde yo soy el abogado, de los ACAP, y sabés cómo los tengo. Porque hay mucha gente, le he hecho hacer cursos, le he hecho hacer un montón de estudiar derecho constitucional, porque hacen barbaridades, porque laburan como en el ginecólogo, permítanme decir, donde lo demás se olvida. Entonces, pasa que el ego es el que te hace hacer la macana. Ellos a veces toman como personas. Dos grupos de peleas se personas. De dos grupos de gente de rugby, por ejemplo, se pelean. Vos separás los dos grupos, sale primero un grupo, al rato, pero muy al rato sale el otro grupo, pero por otra puerta. No los podés juntar. Tampoco les podés pegar para sacarlo. Es más, vos legalmente tomás a un tipo del cuello, le metés, no sé, una mataleón, o le metés a una toma, es privación legítima de libertad. Entonces uno tiene que formarse adecuadamente, y obviamente que el empresario que contrata a gente, a veces contrata mano de obra barata, por decirlo así, o gente con mucha necesidad que no sabe trabajar de seguridad. Y vos para trabajar de ese tipo tenés que tener un carisma y un carácter muy especial. No enojarte porque te invitaron, o porque te insultaron, incluso porque te quisieron o porque te quitaron la trompada. Por eso sale arte marcial, te defendés, equivar la trompada, vamos mi amigo, salga, no te pongas nervioso, vení mañana que yo te invito. O si querés, vamos a pelear afuera. No, acá está afuera, señor policía, yo se lo está muy bien. Y te metés adentro, no tenés por qué pelear o provocar una situación que no sabés nunca cómo puede terminar. Más hoy en día, que están los ánimos exaltados con la gente a veces está muy, muy agresiva, porque se ha perdido la familia, se ha perdido un montón de pilares que antes te hacían bajar el tono. Por ejemplo, yo antes a una persona, mirá, no le iba a insultar, hoy te cierran con el auto y se quieren bajar a pelear. Hay un montón de locos dando vueltas. ¿Qué vos decís? ¿Lo llegás a agarrar? ¿Pero para qué? ¿Qué ahora, va a Ale, al juego? Sí. Ale, yo pregunto, pero por desconocimiento, para saber, ¿por qué? Porque cuando yo practico karate, pregunto no por comparación, sino para que me informe. Ni tampoco tiene ánimo de prejuicio conmigo. Cuando una persona viene a practicar tu arte o tu disciplina, hay un hilo muy fino entre lo que puede ser conducente hacia la definición. Vos hiciste mención al ego, ¿no? El ego generalmente no trabaja por acción, trabaja por reacción. Reacciona. Por reacción, no hay duda. Está. ¿Cuáles los elementos, las herramientas que tiene un instructor de ustedes y cómo la trabajan? A través de tratar de no calmar eso, sino de que tomen conciencia. La calma
La calma es el estado, es la conciencia en el estado presente. ¿Está? ¿Cómo trabaja un instructor de los que tenés a cargo para que esto quede bien claro y que no sea tratar de no factibilizar el error humano? Porque es muy delicado el tema. Vos lo estás haciendo mención de lo que ocurre en los distintos lugares donde van a trabajar. En el hecho de trabajar con el kickboxing y el full contact, ¿existen algún tipo de filosofía que pueda argumentarse dentro de la práctica como un código o un desarrollo de virtudes morales para que no se salgan de la práctica? Tal cual. Sí existe. No existe en sí en el deporte de arte marcial combinado y tampoco en el kickboxing, no lo vas a encontrar. Lo que sí existe el profesor que se lo trate de transmitir porque lo haya sacado de otro lado. Como por ejemplo la regla del Bushido. O que la persona sea un sportman, como se decía, como era el aviador tan conocido argentino. ¿Qué buscas? Que sea una buena persona, que sea una persona pacífica, que sea un caballero dentro y fuera del ring, que sea justamente una persona de honor. Y para tener honor, uno no se anda peleando por la calle porque yo sé full contact, o porque sé kickboxing, o porque sé karate, o porque sé jiu-jitsu, o porque hago MMA. Entonces vos le transmitís esas cosas, también le transmitís las consecuencias. Porque, por ejemplo, yo tengo otros instructores de renombre, por ejemplo, Guillermo Alexander, que también es socio mío de la profesión, es abogado. Nosotros nos sentamos y le transmitimos a los chicos. Mirá, pueden ir preso por esto, por esto, por esto. Porque a veces los chicos no se dan cuenta. Lo toman como un juego o lo ven porque tienen otros amigos que hicieron tal macana. Entonces vos tenés que la obligación, como instructor, de decirle que eso está mal. Si no su padre no se lo dice, se lo digo yo. ¿Cómo se lo digo? Lo siento. ¿Usted por qué viene a practicar full contact? ¿O por qué viene a practicar el kickboxing? No, yo porque me quiero sacar el estrés. Perfecto. Yo porque me quiero tonificar los músculos. Yo porque me pegaron. ¿Quién le pegó a usted? Y me pegó tal persona. Bueno, aprende a defenderte, pero no pegar. No para, yo te voy a enseñar full contact kickboxing para que vos tomes venganza. Vos aprendés full contact kickboxing para aprender a defenderte, para tener, digamos, autocontrol sobre todo. Lo más importante es el autocontrol. Ahí está la clave. Vos podés tener una autosuperación, ganar confianza, ganar seguridad, pero tenés que tener un autocontrol. Si vos no tenés ese autocontrol, no podés laburar nunca de guardaespaldas. Y tampoco podés, digamos, practicar un deporte de contacto, porque si no vos estás creando una herramienta que es antijurídica para la sociedad, porque estás creando un loco. Entonces, la única forma es sondeándolo. Desearía que todos los que están presentes, si alguno tiene una inquietud, se la manifieste, dado que es muy aclarativo y muy interesante lo que le está diciendo, porque en el caso personal, voy a hablar por mí, ¿no? He prejuzgado ciertas situaciones, dado que a veces lo que es más importante que está haciendo expresiones de José Alejandro es el tema de empezar a confiar en uno, en la confianza que tenga uno ante la sociedad a través de la práctica de desearía que pregunten lo que Alejandro necesita dar a conocer en este contexto. Desde ya, quien quiera emitir una tenés, opinión o quien desee opinar, dar una perspectiva, se agradece que habilite su micrófono y o realice su pregunta o su comentario o su inquietud. Muchas gracias. Bueno, seguimos, Ale. Si no hay nada que quiera preguntar, vale. Si tenés más que explicarnos, en qué consiste un entrenamiento, ahí está, me parece. ¿Cómo llevas a cabo una... Amílcar, bueno, habilita el micrófono, ahí está. Hola Alejandro. Buenas, hola, mucho gusto. Yo vengo del karate. El más viejo, el más viejo. Mirá, después de tanto tiempo, me doy cuenta de quién preparaba eso que me sacaba la patada de los boliches. Era vos. No. Sí. Ahí
Hay de todo en la viña del Señor. A la fin te conocí. Bueno, yo también enseño, trato, por lo menos. Mi gran preocupación es, por ejemplo, llega un enfermo a un hospital, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasa vos? Me siento mal. Y el doctor le dice, no, acá nosotros curamos a los sanos, no curamos a los enfermos. ¿Me entendés? Ese es mi miedo cuando un chico problema llega en el dojo, llega a mi práctica. Yo como, me siento mal de decirle, hermano, vos acá no podés estar. Yo me siento como obligado a hacer algo. Y bueno, vado dando vueltas por todos lados, tratando de encontrar respuestas, ¿no? No la tengo, por supuesto. Bueno, lo que yo quisiera que me digas es, ¿no sentís un poco de responsabilidad? Por ejemplo, si vos ves los grandes boxeadores, ¿no? Fueron contenidos en el boxeo. No es que son ejemplo de conducta, ¿no? Por supuesto que no. Pero yo me imagino que fuera de ese contenedor del boxeo hubiesen sido mucho peor. Y bueno, tipos como Tyson, a veces, por ejemplo, ¿no? Es un grandísimo boxeador, es uno de los mejores de todos los tiempos. Pero si no hubiese sido por el boxeo, seguramente hubiese combinado más quilombo que lo que hizo, ¿no? Claro. Yo creo que cuando dejamos la competición, acá somos todos viejos, menos algunos jóvenes acá, que los odio por no tener la edad mía, que levanta la mano vos. Tenemos como un deber de redar a la sociedad, de redar al mundo un poquito de lo que el mundo nos dio a nosotros, ¿no es cierto? De redar para atrás lo que nuestros maestros nos han enseñado. Me parece que es como si fuera un deber moral. ¿Qué pensás vos de esto? Yo pienso que tenés mucha razón en el sentido de que uno tiene un deber moral. Yo muchas veces he dado casa a chicos problemas y he tratado de sacarlos de los problemas, incluso de las drogas, y que competían, por ejemplo, en boxeo y después han salido campeón argentino de boxeo y después han vuelto a las guerras. A veces tiene que ver con las juntas de esa persona y también, desgraciadamente, a los aprendizajes familiares que a lo mejor no tuvieron una contención adecuada. He hecho todo lo posible, hago lo posible, trato de ayudarlo, incluso le bajo los decibeles de violencia, en el sentido de que querés entrenar, yo te voy a hacer entrenar. Querés guantear fuerte, vas a guantear lo más fuerte que vos vas a encontrar. Y con eso bajás los decibeles. Pero después, ¿qué pasa cuando en su intimidad, por ejemplo, en el caso de Carlito Monzón? ¿Qué pasa? Uno no puede a veces estar en las 24 horas con esa bomba de tiempo, porque a veces se transforma en bomba de tiempo. Lo que sí uno puede transmitirle, siempre y cuando esa persona tenga el deseo de cambiar, la forma para poder cambiar. Yo siempre le he dicho, le decía, vencer o ganar o perder no tiene nada extraordinario. Uno puede ganar o perder. Pero pocos logran no ganar ni tampoco ser derrotados. ¿Qué significa eso? Controlar ese fuego que uno a veces lleva adentro. Como dijo el sensei Pimentel, uno a veces tiene una reacción, bueno, hay que tratar de que esa reacción, por más que el ego te lo quiera dominar, lo dominemos. Porque si no, pero ¿qué pasa con esos chicos? Esos chicos no tienen la posibilidad cultural, a lo mejor, o intelectual, que uno les trata de transmitir. Está bien, si te
hoy te ven como héroe, mañana te ven como villano. Porque el héroe le dijo, hace esto, no hizo, vino ese guante y uno lo toca para que calme y baje. Y bueno, te ven como villano. Pero la única forma es hablarlo, y también demostrarle por medio de los actos. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá hemos sido personas de bien, personas que buscamos, es más, estamos acá para intercambiar todas esas opiniones y que la persona o el practicante que transita por el camino tan bello que es este que todos hemos elegido, lo haga de la mejor manera. Pero a veces ese es el destino de esa persona. Esa persona no aprende porque no quiere aprender, o porque se autodestruye, se autosabotea. Y a veces no es culpa tampoco del instructor. Los instructores tratamos de transmitir, por eso cuando la pregunta anterior que me hizo el Celso Pimentel fue excelente, tratamos, como la pregunta que me haces ahora también, uno trata, va a dar todo de sí para que la persona cambie, pero a veces esa persona no desea cambiar. Y ahí está el problema, aquí de la cuestión. Ahí está aquí de la cuestión, el deseo de cambio. ¿Cómo hacer para cambiar la mentalidad? Por medio de la actitud. Ya se acuerdan que yo al principio dije que, bueno, vos podés tener experiencia, vos podés tener conocimiento, pero si no tenés honor, bondad, humildad y actitud, no, lamentablemente tenés que volver a recursar en este camino que se llama vida. Porque la actitud es todo. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar la actitud? Demostrándole por los actos, tratando de que la persona cambiarle en forma positiva la vida. Lo que pasa es que vienen ya con el chip destruido, vienen con el entorno negativizado. Y ahí es muy difícil, porque vos tenés que luchar no solamente, va a ser feliz cuando estés con vos en el dojo, va a ser feliz cuando entrenes con vos en tu clase, pero después va a ser infeliz porque se encuentra con otra realidad que no la puede esa persona sacar adelante. No sé si más o menos... Sí. Ahora, yo pregunto esto, Ale, porque me queda... cuando nosotros empezamos a practicar, voy a hablar de mí. Cuando yo empecé a practicar karate con el profesor Travero, lo primero que me atrapó fue su forma física en cuanto a la desenvoltura que tenía en ejecutar sus técnicas, su brillantez, es decir, que me entraba por los ojos y me emocionaba ver su facilidad para ejecutar algo y el romanticismo que creaba en mí con mi propia existencia. Ahora bien, con el tiempo, por una necesidad de, como Cacho también fue compañero mío, y la mayoría de los que estábamos en esa época, la instrucción fue parte de nuestro crecimiento. Éramos instructores accidentales con una necesidad espiritual de crecimiento a través de esa instrucción, que nos llevaba a situaciones netamente, hasta diría, de un sometimiento personal hacia el deber que se debía cumplir. El deber. Hoy la cosa lo hago por gozo, por plenitud, por amor, pero me llevó a mí en un principio una imagen dada por los años 70 también, que era de una violencia social que estaba dado hacia reacciones desde aquellos que hacíamos. Tal es así que, bueno, yo sinceramente no lo puedo comprobar porque no tengo las pruebas, pero dicho por nuestros propios compañeros, estábamos todos vigilanteados por la policía cuando practicábamos karate. Incluso algunos llegaron al dojo de miembros de determinadas fuerzas. Ahora bien, pregunto esto, Ale. Es muy importante, calculo yo, porque es como aquel tipo que va a aprender tiro, ¿no es cierto? Si en una situación determinada que sale de hacer su clase de tiro al blanco, lleva su pistola en un lugar donde él considera que es fácil de agarrar
o es difícil de agarrar. Estamos hablando de un elemento en donde el espíritu se conecta con la acción, que puede ser un disparo. Un tipo que practica con contacto, ¿no es cierto?, también tiene acceso a otra cosa que puede ser la diferencia que puede existir con aquellos que practican karate. Pero en realidad, pregunto, en realidad la diferencia no está en la acción, sino está en la concreción del espíritu con el cual se manifiesta la acción. Ejemplo, yo he visto muchos compañeros míos que practicando karate, el caso personal mío también, creía que con una piña podía tumbar a un tipo y me quería probar. No tenía en ese momento quien me contuviera. Hoy existen los profes que están un poquitito más instruidos, más capacitados, tienen más experiencia, y eso habla por ellos mismos en la contención y la relación con un estudiante. Pregunto nuevamente, ¿es fácil salirse de la situación a través de la violencia? Vuelvo a preguntar lo mismo. El instructor de full contact y el instructor de kickboxing debe tener la obligación moral de lidiar contra esos elementos, esos enemigos internos que tiene para que una persona no concrete esa situación. ¿Y cuáles son? Más allá de hablar. Cuando un tipo entra con todo, un tipo cuando va a ver eso es porque, no, yo quiero tumbar como tumba Pedrito, yo quiero tumbar. Debe entrar con esa idea. ¿Cómo luchás contra esa situación que es tan flexible hacia la acción directa? No sé si es muy simple, Sensei Pimentel. Es verdad, es notable, pero es verdad, como la pregunta que usted ha desarrollado es excelente. Es verdad que entran a veces con esa idea. Después que hacen guante un rato largo con nosotros y con la gente que entrena ahí, se les va la gana de pelear. Y si, ¿sabe lo que piensan? Si este muchacho de lente, con la edad que tiene, me agarró y me hizo lo que me hizo, imagínese si me agarra otro muchacho de lente, que yo no sé que practican como él, entonces se empiezan a calmar y empiezan a ver otra realidad. La realidad a veces es muy concreto lo que usted dimensionó en la pregunta. Si no tenés una contención y no tenés un profesor que te contiene y te dice, no haga esto porque te puede pasar esto, el alumno o el practicante a veces no aprende. Yo pregunto desde esta situación, Ale, ¿es importante para un instructor el saber que después de una situación puede haber otra que puede ser peor? Es decir, Claro. se puede detener a través, se puede detener eso antes de la acción directa. Hay elementos, hay herramientas para hacerle concientizar de que la conciencia es el momento presente y puede causar hasta desastre por su propia integridad o la de que está enfrente. Hay elementos. Muchas veces, cuando nosotros nos sentamos a conversar, porque no solamente el full contact y el kickboxing tienen su parte deportiva, uno se sienta a hablar. Nos juntamos, a veces nos juntamos con, como decimos nosotros, con mi otro compañero, el sensei, que el sensei Mariano Merele y Guillermo Alexander, que también es abogado, y el otro que es médico, y nos juntamos los dos abogados y el médico, y les hablamos a todos, porque nos juntamos, hacemos después del entrenamiento, se sientan y nos juntamos y charlamos y explicamos un montón de cosas que tienen que ver con la parte jurídica y con la parte de médico también. No solamente está el que me enojé, fui, lo cagué a trompada y terminé en cana. Está también el que me enojé y me agarró un ataque de corazón, o me agarró un accidente cerebrovascular, porque me enojé demasiado. O está el que me enojé con mi señor y pegué una trompada a la pared y me rompí la mano y me estalló la mano y te tuvieron que operar y no pudiste arreglarte mal la mano y perdiste la posibilidad de entrenar para siempre. O el que se enojó le pegó a uno y terminó con 8 años sobre la cabeza. Entonces uno se lo explica y se lo dice, y a veces no se lo muestro porque, o sea, lo tendría que llevar al tribunal a presenciar un juicio, pero ellos a veces, gracias a Dios y gracias a lo que uno puede llegar a transmitir,
creen en el instructor, creen en el sensei. ¿Y qué pasa? También tiene que ver los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación te dicen, hizo tal cosa y fue en cana. Por ejemplo, el caso famoso de los chicos que le pegaron a uno. Fueron todos presos. Y está cambiando también algunas cosas, como otras cosas están empeorando. ¿Qué va a hacer? Nosotros tenemos la obligación moral de transmitirle el cómo y las consecuencias que pueden llegar a tener con la práctica del teléfono. Porque nosotros le estamos dando la herramienta para que la desarrolle dentro del dojo y adentro del ring. No afuera del dojo y afuera del ring. Ni siquiera a veces como defensa personal, porque en la defensa personal también uno se defiende, pero también puede tener consecuencias. Te defendiste, le pegaste, se cayó, se pegó la cabeza, se mató, y lo tuviste que pagar como nuevo, tuviste un montón de problemas, y aparte el cargo de conciencia de tener un desenlace fatal así. Entonces sí o sí tenemos como usted dice, Sensei, la obligación moral. La obligación moral de explicarle al practicante y al alumno y a los profesores, sobre todo, también, que esto no es así. Que porque también hay un cambio, tiene que haber un cambio social. Y de nuestro pequeño grano de arena como instructores, lo tenemos que hacer. Si el padre no le enseñó, se lo tiene que hacer. Porque ellos, digamos, el tipo que practica tiene un circuito en el cual poder desencadenar ese potencial que tiene reprimido, que es el propio enfrentamiento competitivo o de lucha. El tema es la trascendencia a veces de eso, que sería, no tanto por, en mi opinión personal, no tanto por las consecuencias penales, sino por las consecuencias de integridad que debe tener una persona. Dado que los valores en los cuales descansa la práctica de estas disciplinas deben ser los principios morales y sociales que se debe un practicante hacia sí mismo como persona. Primero que empiece por él. Lógicamente, si empieza por él, reprimir o las consecuencias más allá de lo que nos pueden dar la sociedad, que son 8 años, 7 años, 9, no o menos, están lo que uno debe hacer y lo que no debe hacer. Perfecto. Desde la práctica. Eso es lo que nos une a todas las artes y que tratamos de compartir. Bueno. Es la lucha eterna de la vida. No sé si alguno tiene otra pregunta, Sensei. Sí, adelante, Jorge Bacaflor, por favor. Muchas gracias por su pregunta. Hola, buenas tardes, Alejandro. Tienes una consulta que siempre quise saber. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años de competencia tiene un profesional de kickboxing, desde que arranca hasta que termina? La vida útil de competencia. Si es corta, es larga. Siendo siempre profesionalismo, no amateur, sino dedicando profesionalmente a lo que es el kickboxing directamente, que es más. Perfecto. Tiene que ver mucho con el entrenamiento y las condiciones físicas de la persona. Por ejemplo, Juan Corrales, que es el Rompehueso Corrales, que es otro gran instructor que tuvo de Argentina, que es campeón sudamericano, campeón argentino, que peleó 2 veces por el título mundial del Aguaco, tiene unas condiciones excepcionales. Por ejemplo, empezó a entrenar cuando tenía a lo mejor 12 años taekwondo, empezó a los 18 a practicar kickboxing y se retiró a los 41 años. ¿Entiendes? Y entonces tiene un margen. Si el deportista se cuida y lo hace en forma cuidada y profesional, y también lo cuida el instructor, porque tiene que ver, porque si un instructor te hace pelear con un tipo que tiene 20 peleas más que vos, y lo más seguro que vos a lo mejor podés ganar porque sos mejor, porque tenés más aire, porque sos más joven o porque tenés alguna actitud más, pero ya te está haciendo subir la ola de la cresta y a veces te pueden golpear o lastimar de alguna manera que después no. Todas las lesiones se van sumando, no se van restando, igual que los golpes. Por los golpes en la cabeza se decía un traumatólogo que vos tenías, se engrosaba el cráneo. Pero en realidad se engrosa el cráneo, pero no la mandíbula. O sea, quieras o no, los golpes te van restando, no te van sumando. Y está muy bien tu pregunta, porque es real, y depende de las características físicas y cómo ha sido cuidado y la historia de ese profesional. ¿Se entiende? Más o menos.
No sé si te respondí. Perfecto. Y gracias por preguntar. En la chat tenés una pregunta. En la chat tenés una pregunta. En la... La chat. Bueno, pregunta exactamente, pregunta Edgardo Sigismondo, quien está con nosotros, y por lo visto tiene imposibilidad de hacerlo personalmente, así que vamos a transmitirse pregunta. Dice Edgardo, maestro, por lo que he experimentado en mis vivencias, siendo jefe de seguridad de boliches, de eventos multitudinarios, en contextos políticos, y también de entrenamientos, y con gente a cargo aún, he notado que las personas más conflictivas son los practicantes de estos deportes, incluyendo también, un momento por favor, los practicantes de estos deportes, incluyendo también el boxeo, sin ánimos de ofender obviamente. Y creo que hace falta implementar una filosofía de vida que las artes marciales sí continúan teniendo. Pregunto entonces, ¿se practica el mokuso en estos deportes de combate? Muchas gracias. ¿Y se practica él? Boxo. Sí. Mire. Mokuso es la meditación. La meditación. No, lamentablemente no, y se tendría que practicar. Yo muchas veces cuando los veo así, los mando a hacer yoga, porque nosotros no practicamos ese sistema. Pero sí, es real lo que dice esta persona. Yo también lo he notado, porque yo he manejado un montón de grupos de seguridad, en cancha de fútbol, en boliche, en Pinamar, y bueno, un montón de trabajo que he tenido, y son los más problemáticos. Por una cuestión de ego. De una cuestión de ego, porque a lo mejor salió campeón de acá, y cómo este muchacho me va a decir que le voy a pegar, que lo voy a romper. Entonces, está en el jefe de seguridad o en el instructor de calmar ese ego. ¿Cómo se hace? Yo lo que hacía, lo reunía a la tarde a hacer guantes. Yo estaba de jefe de seguridad en Pinamar, donde iban 15.000 personas, en un complejo que llamaba Alma Aquí de Pinamar, y cuando lo veía así, que yo hice esto, yo hice lo otro, bueno, a la tarde vamos al gimnasio, vamos a juntarnos un poco de guante, y también les hablaba. Una vez que después hacía un guante, y una vez que después yo les hablaba en forma de, muchachos, no toquen a nadie, acá hijo de político, acá pueden tener un problema, si tienen tal problema, van, por ejemplo, nosotros vamos de Rosario, algunos eran de Buenos Aires y otros de Madariaga. Entonces yo decía, si van presos acá, se quedan de preso en Dolores. No se lo recomiendo a nadie, Dolores en junio, julio, el fin de casa. Entonces, uno lo iba inculcando, y aparte, yo a ustedes no le voy a mentir. La parte de que respeten, es muy importante el tema de que le demostres, digamos, un par de cuestiones. Sobre todo el grupo de seguridad. Los grupos de seguridad son complicados. Siempre va a tener uno que te va a hacer problemas, siempre va a tener un problema que no le va a gustar. Entonces lo mejor es, muchachos, vamos juntando, hagamos guante deportivo, despolvémonos un poco, y ya enseguida ellos entran en ritmo. Y ven con quién pueden bromar y con quién no. Y tajantemente, el tipo le pegó a uno, muchachos, hacer las balizas y te va. Y no sé si te va con una causa. Te arma una causa y te va con una causa. Entonces ese tipo no jodemos. Porque si no le ponen los límites, después eso lamentablemente, se te va de las manos. Y me ha pasado también en muchos grupos completos. Ale, lo que él te hacía hincapié, dado que Edgardo es practicante de karate y tiene creo que la misma actividad que vos, él cuida. Hacía hincapié en Mokuso. Mokuso es una reflexión antes de comenzar y cuando terminás. Se puede hacer antes o después, o se puede hacer... No sabía el nombre, pero nosotros en el gimnasio tenemos la costumbre de hacerlo. No antes, al final. Perfecto. Ahora, la hacemos. Bueno, él lo que te hacía hincapié era en la necesidad, dado que él tiene evidentemente lo hace con sus propios empleados, de llevar a una reflexión de lo que implica el deber de emplear lo que yo te decía con la pistola, de emplear tu técnica en una situación circunstancial, más allá de los hechos que se pueden desencadenar. Eso era, yo creo que transmitir eso, más que nada, el tema de la reflexión, que puede estar, para Oriente puede ser una reflexión como Mokuso,
para Occidente sentar y realmente cada uno que se ponga a pensar en las consecuencias que puede traer a través de una reflexión inducida por el jefe de la seguridad, como lo has dicho vos en tu momento. Bueno, eso me parece que es lo que Edgardo pretendió o capté yo. No sé si es lo correcto. Y hay algo que quiero agregar, yo, que también Edgardo, me parece que fue el que preguntó, Sí. que tiene razón Sí. en esto, mucha razón en esto, y que quiero hacer hincapié. Lamentablemente, el sistema del full contact y el kickboxing, que vienen de artes marciales tradicionales, adoptaron un montón de cuestiones de las artes marciales tradicionales. Pero se olvidaron lo más importante, que es lo que yo le digo a los otros profesores, a otros profesores renombrados de acá de Rosario. Se olvidaron la parte filosófica, la parte de transmitir esos principios, y sobre todo la parte de la bondad, de la humildad. Yo no puedo ver cuando uno le gana al otro, que salta y le tiro la patada por tiro. Eso me parece espantoso. Me ganaste, está bien, hoy te tocó ganar. Mañana te tocará empatar, pasar, te tocará perder. ¿Se entiende? Lo más importante en la vida no es eso. ¿Se entiende? Y bueno, esa parte filosófica es la que se perdió. Ahí hay una pregunta, me parece. Tacho. Quería agregar a lo que dijiste vos, Alejandro. A mí me gusta mucho el buceo. Verlo, por supuesto, porque si no me pongo un guante y me llena la cabeza. No, nunca haces eso. Pero me gusta mucho. Haciéndome más viejo, me di cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo tenía un boxeador que a mí me gustaba que ganase ese boxeador, independientemente si era más preparado que el otro. Una cosa muy fea de decir, pero uno quiere que gane el que le gusta a uno, ¿no? El simpatizante, sí. Una vez, pero vi la madre del que perdió. Y me di cuenta que así como estaba contenta la madre del que ganó, estaba muy, muy triste la madre del que perdió, que veía a su hijo ahí lleno de sangre y que ninguno lo cagaba, ¿viste? Porque todos van a ver el que ganó. Bueno, y el que perdió, todos se olvidan. Desapareció. Entonces, quería agregar a lo que dijiste vos esta cosa, ¿no? Sin ninguna pregunta, solo agregar eso. Es así, por eso yo me retiré de la competencia. Cuando yo a veces ganaba, me iba, lo saludaba al otro que había perdido y después vos veías la cara de la familia y te miraban como si vos fueras el demonio. Vos solamente estabas ejecutando y haciendo un deporte. Y después uno entiende que la mejor competencia es contra uno mismo y ser la versión de uno mismo. Y ahí es lo que le cuesta a los chicos hoy aprender. Y vos le decís, bueno, querés competir, competite. Pero la mejor competencia es contra vos mismo. Ser la mejor versión tuya en ese deporte. Y eso cuesta muchísimo. Bien. Ale, lo que quiero es pedirte de mi lado, si en algún momento te hicimos sentir incómodo, pero es una necesidad de todos aquellos que practicamos karate o taekwondo o judo, en donde siempre está reprimido eso que gesta tu disciplina. Está reprimido totalmente. Ahora bien, eso hace de que yo te pida disculpas personalmente si en algún momento fui inquisidora en mi pregunta. Trato de no hacerte sentir mal, sino por curioso. Y a veces la curiosidad toca paredes que pueden ser realmente muy personales y descriptivas de una situación que molesta. Bien. Vuelvo a pedirte disculpas si eso ocurre. No, de ninguna manera, al contrario, yo me siento muy cómodo, estoy muy cómodo y estoy acá justamente para todas las preguntas que sean necesarias, poder, dentro de lo que yo pueda, dentro de mi humilde opinión, poder responder. Uno no sabe todo y bueno, para nada, no me siento para nada. Bien. Nosotros tenemos un Buda en el dojo. Va a hacerte una pregunta el Buda. Buenas tardes.
¿Me escuchan? Sí. Bueno, no soy Buda, yo soy Carlos Estefano, practicante de karate hace año 71. ¿Sí? Y bueno, a vos, Alejandro, mi hijo te conoce mejor que yo. Ignacio Estefano, él te conocía cuando ibas al gimnasio acá de San Martín, que estaba simultáneamente con Miguel Sánchez en distintos horarios. Bueno, él creo que te llevó a Sabina luego para seguir con tu tarea de seguridad, un bar de acá de San Martín. Lo que yo quiero preguntarte, ¿cómo compatibilizaba en ese momento el karate con kickboxing en ese gimnasio? Todavía está el gimnasio, tiene otro nombre, San Martín al 1300. ¿Cómo se compatibilizaba eso, no? Tenés el micrófono cerrado, no te escucho. ¿No? ¿Me escuchan ahí? Ahí está. Ahí está. No, Perfecto. no había problema. Ahora sí, ahora sí. No había problema. Me causa gracia porque conozco a tu hijo, es un fenómeno. Bueno, sí, perfecto. Yo con Miguel tenía una de las mejores relaciones que he tenido con los artistas marciales. Nos llevamos fantásticamente bien. Incluso él me conocía de chico de algunas competencias, donde él estaba de jurado. Tenía una perfecta relación. Incluso hemos hecho guante con Facu, con Lucas, que eran los hijos. No he tenido problema para nada, al contrario. Incluso hay situaciones muy graciosas que nos han pasado con Miguel. Hemos estudiado, él estudiaba en la universidad, yo estudiaba en la mía, estudiábamos juntos. Decía, ¿cuándo venía a practicar karate? No, maravillosamente bien, al contrario. Yo he tenido siempre muy buenas relaciones con todas las otras universidades. Yo no soy de tener problemas con los instructores, respeto mucho las demás artes marciales, y más si son artes marciales. Las respeto más todavía justamente por el tema de la filosofía. Trato de aprender de esa filosofía. A veces uno aprende leyendo algunas cosas, pero también es muy importante transmitir. Por eso cuando el sensei Pimentel decía que él entrenaba con Cravero y que lo primero le llamó la atención tal cosa, y después es muy importante eso, lo que el instructor le puede transmitir. Y es muy importante que el instructor te transmita también la parte filosófica. Porque si no, los golpes se aprenden, a patear aprender, pero a ser buena persona, a tener honor, a tener apatía por los demás, ser justamente una persona humilde, no ser un paparrón que le ganaste, mirá cómo te... No, eso no. No, me llevé maravillosamente bien, no he tenido problemas, incluso compartíamos el ring, a veces hacíamos guantes, mi derecha estaba grande, pero papá y mamá había que aguantarlo, que padre descanse. Estaba grande y era Muchas grande gracias. también. Sí, pero era un grande él. Bueno, No, Aquí- como todo. ahí había escrito algo, Edgardo. Sí, correcto. Dice Edgardo, agradeciendo a su respuesta, maestro, dice, gracias al universo, como complemento, hoy en día los chicos que concurren a un torneo, se les entrega, por más que pierdan o ganen, un trofeo. Eso hace que todo el mundo se sienta bien, Tal cual, porque ya ganaste con el solo de haberte presentado y estar ahí arriba en un torneo, y estando midiéndote con la otra persona. Ya uno ganó, venció el miedo. Te puede tocar perder, te puede tocar ganar, pero vos ya venciste ese miedo que era justamente de competir. Que al principio yo lo veo muy bien que una persona compita. Después ya, con los años, he cambiado un poco la opinión, por el hecho de todas las competencias que he vivido y todo. Yo pienso que la mejor competencia es contra uno mismo. A veces uno necesita competir con otro, porque es natural, porque emana del ser humano. Pero es muy importante la filosofía, y que te transmitan la filosofía del momento adecuado. Justamente es el freno inhibitorio que uno necesita para no cometer una macana en un mal deporte de contacto como este.
Yo he tenido la suerte de tener muy buenos profesores. Mis profesores me han transmitido siempre ese fe. Era el profesor Fabián Suchi, y Arturo Villa, Arturo de la y Fabián de Cumple. Siempre me transmitieron en ese sentido muy buenos consejos. ¿Verdad? Bueno, maestro, estamos en el límite del horario porque ya estamos a las 5 menos 20 de la tarde. Agradecerte por tu transmisión en cuanto a la experiencia y a los valores que recalcás dentro de la práctica de tu disciplina. Desde luego, cada uno de los que está aquí presente, les agradezco por compartir este instante, este momento, que nos enriquece a todos, dado lo prolífico de lo que pretendemos que este foro sea. Gabriel, termina vos con primero agradecer la esencia, el maestro Alejandro, nos vamos a estar tomando un café en estos días. Por supuesto, muchas gracias. Y Gabriel, anuncialo el sábado que viene, que va a ser diferente y lo va a tener que traducir. Sí, por supuesto, también agradecer al maestro a Alejandro por sus palabras. Brevemente, si se me permite un corto comentario, que hoy justamente una persona conocida me mencionaba que cuando uno contrata un pintor para pintarle las paredes de la casa, y ese pintor le pasa un precio y cumple con ese precio, y le dice que va a tardar un tiempo, y tarda ese tiempo, ese pintor ya para nosotros pasa a ser diferente a cualquier otro pintor. Y tiene que ver con el valor de la palabra, y tiene que ver con el valor de la palabra se manifiesta a través de la técnica y de la acción. Y en ese sentido, para nosotros, y bueno, para mí en particular, Alejandro, haberlo escuchado, ha sido realmente aprender que desde otra disciplina, quizás diferente a la nuestra, nos unen los valores y nos une la misma ética, que es formar y formarnos en función de hacernos y hacer de los que tenemos alrededor mejores personas. Desde esa perspectiva quiero agradecerle la oportunidad de aprender esto que nos ha regalado, y anunciar que el día sábado próximo vamos a tener el 12º encuentro de karate virtual. Va a estar con nosotros el maestro Avi Nardia, que es un coronel de las Fuerzas Armadas que está entrenando al ejército serbio. Nos va a hablar desde el grado Serbia a las 3 de la tarde, hora Rosario, hora Buenos Aires, y es especialista en el ámbito de Krav Maga. Así que, complementando a la excelente exposición que hizo hoy el maestro Alejandro, vamos a tener a Avi, y esperamos contar con la presencia de todos ustedes que nos sigan acompañando y que podamos seguir compartiendo y aprendiendo de este espacio en conjunto. Le dejo a Alejandro entonces la palabra para cerrar, y desde ya un saludo. Desde ya le agradezco a todos la oportunidad para poder intercambiar opiniones, y para mí es muy provechoso conversar con ustedes, y justamente las preguntas que me han hecho hasta me han dejado pensando, y me parecería maravilloso el día de mañana armarle a la gente, a mis pupilos, por decirlo así, un código, digamos, de ética marcial. Sería muy importante, por eso después ya nos vamos a tomar un café con el Sensei Pimentel y nos vamos sobre ese tema, porque yo sé que la tiene. Les mando a mí después. Les mando un saludo y un abrazo a todos, y les agradezco desde ya. Me he sentido muy cómodo y pasado un bello. Gracias, Ale, gracias. Gracias. Un aplauso, gracias. Gracias.